documentación que vamos a, esta documentación que vamos a mencionar es la documentación soporte mínima requerida para poder realizar una exportación, ¿no? La factura comercial, importante en cualquier despacho aduanero, cualquier régimen aduanero, lista de empaque cuando corresponda, autorización de sustancias controladas cuando corresponda, autorizaciones previas o certificaciones cuando corresponda. Caso del tipo de mercancía que se vaya a estar exportando, va a ser necesaria algún tipo de autorización, certificación, o en el caso de que se necesite alguna autorización previa, ¿no? Este despacho de aduanero de exportación tiene las siguientes etapas. Por ahí es importante mencionar, si bien no a detalle o a profundidad, mencionar cuáles son esos procesos, esas etapas, perdón, en este despacho para que podamos tener un poquitito más de amplitud al respecto y como que darle hacia lo que es una exportación, viendo en una visión, viendo un futuro de que todos queremos de que nuestro país exporte más de lo que importe, ¿no es cierto? ¿Qué es ahora? La elaboración de la declaración de mercancía de exportación y su presentación por medios manuales o electrónicos a cargo de un exportador o el despachante de aduana. El control de cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho a cargo de las administraciones aduaneras. Dichas formalidades comprenden la validación de la información contenida en la declaración de mercancía de exportación, que deberá ser completa, correcta y exacta. Ahí falta mencionar eso. Según el artículo 101 del reglamento de la Ley General de Aduana, dice que toda declaración, tanto de importación como de exportación, debe ser completa, correcta y exacta. La verificación del pago de tributos, cuando corresponda, si es que el caso de esa exportación va a significar el pago de un tributo de exportación. La aceptación de la declaración de mercancía de exportación expresada en la asignación de un número de trámite. Todo número de trámite, toda declaración de importación o de exportación tiene un número de trámite exclusivo para el mencionado trámite, la mencionada exportación o lo que correspondiese. La presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la aplicación del sistema selectivo aleatorio, en este caso va a ser, se presenta el exportador a la administración aduanera con la declaración de importación, va a haber un funcionario de la administración quien aleatoriamente en el sistema le va a aplicar un canal, como ya todos sabemos, va a ser rojo, amarillo o verde, de acuerdo a ese sistema selectivo aleatorio. Posterior a eso, la presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de carga de la administración aduanera que corresponda, ya sea aéreo o terrestre. La verificación de la salida física de las mercancías mediante la emisión del correspondiente certificado de salida por parte del concesionario de depósito aduanero en las administraciones aduaneras de aeropuerto, y donde no exista concesionario de depósito aduanero, el certificado de salida será emitido por la administración aduanera. A ver, para que entiendan un poquito, toda exportación se perfecciona con el certificado de salida de esa exportación o de ese trámite de esa mercancía. Por ejemplo, cuando hablamos de una exportación vía aérea, existe un concesionario de depósito de aduana, el cual nos manifiesta y nos dice de que efectivamente esa mercadería salió de su almacén, subió al avión y el avión despegó de nuestro país y se fue al exterior o se fue al país donde va a ser introducida esta mercancía. Entonces, con la efectivización de la salida de esa aeronave, se efectiviza la salida o la exportación de esa mercancía. Lo mismo cuando hablamos de en un transporte terrestre. La aduana de salida, la aduana terrestre, la aduana interior de salida, va a verificar o va a emitir este certificado de salida y se va a efectivizar por ese medio que esa mercadería efectivamente ha sido exportada. ¿Ok? ¿Algo que quieras acotar aquí, Víctor? ¿O continuamos? Continuamos, por favor.
Continuemos con el tránsito aduanero. Dentro de lo que son los regímenes aduaneros, tanto de importación como de exportación, no puede quedar al margen hablar o mencionar lo que es un tránsito aduanero. Porque sin un tránsito aduanero no puede existir una importación ni una exportación. O cuando hablamos de importación o de exportación, sí o sí tenemos que hablar de un tránsito. ¿Qué significa el tránsito? Cuando la mercancía es embarcada al medio de transporte o a la unidad de transporte y esta unidad de transporte se traslada, ¿no? Se traslada de un punto de origen a un punto de destino. Ese traslado, esa travesía que va a tener ese medio o unidad de transporte, ya sea el barco, ya sea el camión, o ya sea el avión, o ya sea el tren, va a ser un tránsito. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de un régimen aduanero, ya sea de importación o de exportación, no podemos dejar de lado lo que es un tránsito aduanero. El tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el internacional. Como hace rato les mencionaba, cuando hablábamos del CRT, del MIC, hablábamos de que también para poder realizar una importación dentro de los documentos soporte se necesita una factura de gastos de transporte terrestre, ¿no es cierto? La cual tiene que estar separada, tiene que estar desglosada con el tramo internacional y con el tramo nacional. Entonces, aquí nos menciona que el tránsito aduanero, ambos tramos, tanto el nacional como el internacional, son parte de esto. Las operaciones en el régimen de tránsito aduanero internacional se regirán por las normas y procedimientos establecidos de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional. Todo va a estar en función, todo proceso, toda operativa de lo que es un comercio internacional, comercio exterior, una importación, una exportación, o el caso de comercio que sea, o que el caso amerite, va a estar dentro de los acuerdos o convenios internacionales que tenga suscrito nuestro país. Tránsito aduanero internacional es el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías bajo un control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino. En una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o más fronteras internacionales. El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancía de los depósitos de una aduana interior a los de otra aduana interior dentro del territorio nacional bajo control y autorización aduanera. Mencionemos o analicemos el punto del tránsito aduanero internacional. Por ejemplo, un tránsito aduanero internacional es aquel tránsito que vaya a tener una mercancía que está en una unidad de transporte terrestre que venga desde Buenos Aires, Argentina, hasta Santa Cruz. Ese es un tránsito aduanero internacional. Abre o se le apertura el tránsito aduanero en origen y se lo cierra o se lo cancela en destino. Ese es un tránsito aduanero internacional. Está dentro de ese tránsito aduanero internacional la parte extranjera o internacional y la parte nacional. La parte extranjera va a ser desde Buenos Aires hasta Salvador más Argentina, que es la frontera con Bolivia, y desde Yacuiba hasta Santa Cruz va a ser la parte nacional. Ahora, hay otro tipo de tránsito aduanero nacional, el cual esta mercancía va a salir, por ejemplo, de aduana interior Santa Cruz, la que vulgarmente como nos conocemos o le decimos Albo La Pampa, un ejemplo, y se va a ir a aduana interior Cochabamba. Ese tránsito es un tránsito aduanero, pero nacional. Ese tránsito también va a tener una apertura de manifiesto y un cierre de manifiesto. Apertura en interior Santa Cruz y cierre en interior Cochabamba. Eso es un tránsito aduanero. Hay esos dos tipos de modalidades de tránsito aduanero. Ambos tipos de tránsito están dentro de lo que va a ser aplicar un régimen aduanero, ya sea, vuelvo a mencionar, importación o exportación. Las mercancías transportadas bajo el régimen de tránsito aduanero internacional podrán circular en territorio aduanero con suspensión de pago de los tributos aduaneros de importación o de exportación. ¿Por qué? Porque todavía no van a ingresar a una administración aduanera.
todavía no van a estar dentro de un concesionario de depósito en aduana. Para efectos del control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por frontera señalará la ruta que debe de seguir el transportador en cada operación de tránsito aduanero internacional por el territorio que corresponde. Para que un tránsito internacional pueda ser controlado, vaya o valga la redundancia, tiene que tener una ruta. Hay rutas establecidas por las cuales estos tránsitos deben de circularizar. Entonces, si este medio de transporte o esa unidad de transporte, por ejemplo, viniendo de la Argentina a Santa Cruz, tiene que venir por la ruta 9, tiene que venir desde Yacuiba, venir por Villamonte, Camiri, Abapó, etcétera, etcétera, hasta llegar a Santa Cruz. Si esa unidad o medio de transporte se sale de esa ruta y se lo encuentra por rutas alternas, paralelas o similares, eso ya se considera como un contrabando. Y si este medio o unidad de transporte es encontrada por la aduana nacional dentro de la unidad que corresponde a realizar los controles en ruta, va a ser seguramente, si bien no comisado, pero va a ser objeto de control minucioso a ese tipo de mercancía. Continuamos. El régimen de tránsito aduanero internacional será solicitado por el declarante o su representante legal. Las las autoridades aduaneras designadas designarán las administraciones aduaneras habilitadas para ejercer las funciones de control relativas a las operaciones de tránsito aduanero internacional, así como los horarios de atención de las mismas. Es una buena oportunidad para poder por ahí darles un ejemplo de que en su momento, cuando Víctor era el encargado de la unidad de control operativo, yo era el encargado de los puntos de control, se veía bastante tránsito o se realizaba el control a los tránsitos internacionales en el punto de control de Abapó. Ahí se veía muchísimo lo que era el tránsito de mercancías. Este tránsito que estamos viendo, este tránsito que venía de un país extranjero para internar mercancía a territorio nacional y para poder acogerse a un régimen de importación, el cual se verificaba la documentación como ya la mencionamos hace rato, el MIC o el CRT, y se verificaba de que los precintos coincidan con con los que están estampados en el manifiesto, que el cable acerado no esté adulterado, que la carpa no esté rota, que no haya ningún lugar donde por ahí puedan haber extraído o aumentado, si se quiere el término, algún tipo de mercancía. ¿Ya? Importante por ahí mencionarles o recalcarles eso para que puedan tener un poquito más de claro el panorama. A ver, para poder realizar este transporte, para poder realizar este tránsito aduanero, lo tiene que realizar un transportador de carga, el cual va a ser el declarante o el consignatario del manifiesto, el cual va a mencionar qué tipo de mercadería se está transportando, qué cantidad, qué peso, qué tipo de mercadería, es el que va a emitir el MIC-DTA y el CRT, o es el que va a emitir el manifiesto de tránsito aduanero, en el caso de que sea férreo, el TIF, el transporte internacional férreo. Entonces, este tipo de tránsito lo va a realizar una empresa, vuelvo a mencionar, que esté autorizada por la aduana nacional para realizar este tipo de movimientos, si se quiere entender. Las autoridades aduaneras son las únicas autorizadas para colocar precintos aduaneros. Los precintos aduaneros son de uso obligatorio en los medios de transporte habilitados de uso comercial, en las unidades de transporte y en las mercancías susceptibles de ser presentadas. Una vez escogemos o el importador o el exportador contrate a este transportador internacional de mercancía, este va a ser presentado, se va a presentar a la aduana de salida, la cual le va a poner ese precinto y lo va a mencionar en el documento que corresponda para su traslado, el cual en algún momento de esa travesía va a ser controlado por la administración aduanera para ver justamente de que no se esté adulterando y no se esté cambiando absolutamente nada.
Hay algunos tipos de modalidades de tránsito, los cuales son autorizados o su ejecución de transporte de mercancía están bajo el régimen de tránsito aduanero internacional, de una aduana de entrada a una de salida, tránsito de y hacia terceros países, eso también puede existir aquí en Bolivia, y con seguridad que existe, porque más con lo que somos el centro de Sudamérica, el corazón de Sudamérica, perdón, el corazón de Sudamérica, puede existir, por ejemplo, un tipo de mercadería de que del Perú salga vía terrestre y cruce todo Bolivia para llegar y ser importada o nacionalizada en Brasil. Puede suceder ese caso. Entonces, ahí estuviéramos hablando de que nosotros somos un país de tránsito. Más sin embargo, existe este tránsito aduanero, existe este control que debe de realizarse con todo lo que ya mencionamos hace rato, ¿no? El tema de los precintos, el cable acerado, y que todas las condiciones del medio de unidad de transporte tienen que estar dentro de las condiciones aceptadas para poder realizar este tránsito. Otra modalidad es de una aduana de entrada a una aduana interior, lo que mencionábamos ya hace rato, el tránsito hacia el interior, aduana interior Santa Cruz, aduana interior Cochabamba. De una aduana interior a una aduana de salida, para salir al exterior, puede ser el caso de una mercancía que vaya a ser reimportada, entonces ha ingresado al país, pero por X o Z motivo no se nacionalizó, entonces la voy a volver a sacar. Es otra modalidad de tránsito aduanero que existe. El inciso D nos habla de una aduana interior a otra interior, lo que ya mencionábamos hace rato. El tránsito interno se efectuará bajo control y autorización aduanera, siempre y cuando no se trate de reembarques de mercancía. Ese es otro tipo. Ese es otro tipo de régimen que se podría aplicar a las mercancías. Continuemos con depósitos de aduana. Dante. Sí, Víctor. Perdón, para complementar lo de tránsito aduanero y tomando en cuenta que estamos viendo los regímenes aduaneros, en realidad podríamos haber empezado con tránsito aduanero, pero sabemos que el régimen más importante en este caso es el régimen de importación o el régimen de importación a consumo. Pero si analizamos en la travesía que se puede llamar de la mercancía, obviamente se inicia mediante el tránsito aduanero en el país de origen o procedencia. Entonces empezamos con un tránsito aduanero en el país de origen o procedencia porque desde ese momento de la emisión del documento de transporte, las mercancías llegan y son potestad de la aduana nacional. Es decir, ya es prenda aduanera, ¿no? Tomemos en cuenta eso. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan, Víctor? Sí, hay una pregunta, Dante, buenas noches, una consulta. ¿Quién determina cuántos precintos tiene que tener una carga? Una carga. ¿Cuántos precintos tiene que tener una carga? En Eh, realidad, a ver, yo Víctor. te respondo de acuerdo a lo que se ha visto dentro de la normativa aduanera. Puede tener 20 precintos que le puede poner el importador, le puede poner el exportador, le puede poner el transportista, pero el que es legal para los trámites aduaneros obviamente es el precinto que le pone la aduana nacional cuando ingresa desde frontera, ¿ya? Porque generalmente sí, todos los camiones o todos los contenedores de 20 o de 40 vienen con precintos desde origen, ¿no? Eso lo ponen los exportadores en este caso, o para más seguridad le puede poner hasta el importador con su broker o su dealer o su intermediario allá en el país de origen. Pero al ingreso a nuestro país, los precintos son colocados por la aduana nacional y obviamente se revisa eso para un tránsito aduanero. Muy bien. ¿Algo que acotar, Dan? Aparte de eso, por lo general, de acuerdo a la experiencia que por ahí hemos podido observar,
de que no superan los 3. Las veces que hemos tenido la oportunidad de verificar han sido 2, por lo general 2, ¿no? Donde termina el encordonado, si se quiere el término del cable acerado, entonces le ponen 2 tipos de precinto, 2 números de precinto y nada más. La verdad que en algún caso se ha debido ver 3, pero más ¿no? Sí, porque en el caso de los contenedores no hay lugar también para poner No hay muchos lugar, precintos, correcto. ¿no? No hay lugar Así, para ponerle más. Ahora, claro. cuando hablamos de un camión con carpa, podrían, Eh, como les digo, por ahí tener un poco más, 3, pero más de eso no. Ahora, no está reglamentado la cantidad de precintos que debe de llevar una unidad o medio de transporte, ¿no? Si por ahí le sirve un poco más esa respuesta al colega, de que no está reglamentado. Ahora, si la administración aduanera o el funcionario de la aduana cree conveniente ponerle 5 o 6, pues que lo ponga, ¿no? Seguramente eso va a dar más confianza para poder realizar ese tránsito, ese despacho, ¿no? Y en realidad esto viene desde origen, como les decía, porque estamos hablando de una importación, o estamos hablando de nuestro país, pero si hablamos de un país de exportación, obviamente también ahí hay control aduanero, ¿verdad? Y cuando se emite la carta, perdón, cuando se emite el documento de transporte, ahí va también el precinto que le ponen en el país de exportación, ¿no? Es por eso que vemos en el BL el número de precinto que viene desde origen, ¿no? Y ya en frontera la aduana nacional también le pone el precinto que corresponde, obviamente, para que no sea adulterado o cambiada la mercancía en el tránsito que alguna vez se ha hecho, ¿no? Después ya les vamos a comentar algún momento de eso. Sí, eso también va en función, por ahí en un tema de confiabilidad del país exportador en el caso de que no esté sacando otro tipo de mercadería que no corresponda, ¿no? No quiero dar detalles de qué tipo de mercadería, pero por ahí ya me pueden entender. Entonces, para un tema de confiabilidad, le ponen un precinto en origen, ¿no? Mas, sin embargo, en destino también le van a poner el precinto que corresponda, pues, ¿no? Continuemos entonces con el tema de los depósitos en aduana. Vamos a ver, nos vamos a adelantar aquí un poquito, porque ya estamos hablando bastante de lo que es el tránsito y esto está dentro de ello. Vamos a ver lo que es una definición de depósito en aduana. Es el régimen aduanero que permite almacenar mercancías extranjeras en lugares autorizados y bajo control de la aduana, sin el pago de tributos aduaneros. Los depósitos de aduana son los espacios cubiertos o descubiertos, perfectamente delimitados, habilitados por la aduana nacional, como zonas primarias, que tienen por objeto el debido almacenamiento y custodia de las mercancías hasta que se aplique un régimen aduanero dentro de los plazos establecidos. Modalidades de depósito aduanero. Vamos a ver qué tipo de modalidades existen de depósitos. Podrán existir las siguientes modalidades de depósitos aduaneros bajo el control de la administración aduanera. Siempre cuando hablemos de depósito aduanero, estamos hablando de que está bajo el control, está bajo la custodia, está bajo la tuición de la administración aduanera, indirectamente por medio de un concesionario habilitado para el respecto. No se olviden que podemos nombrar, y ustedes ya lo conocen, que en nuestro país tenemos 2 tipos de concesionarios, tenemos al DAT y tenemos a Albo, los cuales han presentado toda la documentación necesaria ante la administración aduanera para ser habilitados como tal. ¿Es cierto? Continuamos. Depósito temporal, donde las mercancías podrán permanecer por el plazo máximo de 60 días calendario. Ese es un depósito temporal. Todo va dentro de lo que es el control de la administración aduanera. Eso nunca se olvide. Todos estos tipos de depósitos que vamos a mencionar están dentro del control o dentro de la tuición de control de la administración aduanera. Depósitos transitorios. Son depósitos autorizados por la administración aduanera previa constitución de garantía para el almacenamiento de mercancías por el plazo máximo de 120 días calendario, tratándose de empresas públicas estatales
y estatales intergubernamentales, la Administración Aduanera autorizará el depósito transitorio, el cual se constituirá por el plazo previsto en el respectivo contrato de provisión e instalación más 1/3. Esto significa de que puede existir alguna empresa que necesite la habilitación de un depósito transitorio. Eso significa de que va a abrir su depósito en X lugar del departamento, en X lugar de la ciudad, va a ser verificado por la Administración Aduanera, va a verificar que cumpla con todos los requisitos de almacenamiento, con todos los requisitos de control, de precaución, hasta de vigilancia que puede existir o que puedan haber para que sean habilitados al respecto. Ese es un depósito transitorio, que por un tiempo limitado va a ser habilitado para la custodia de mercancías. Donde hay una consultita ¿Sí? que dice, ahí entrarían los depósitos para remates de mercadería incautada. Una consulta, ahí entraría el depósito para remate. No, cuando hablamos de mercancía para remate, por lo general, las mercancías que van a ser rematadas son publicadas, si se quiere el término, o están bajo la custodia de una aduana interior, de una aduana aeropuerto. No es necesario que estén bajo un depósito transitorio, bajo un depósito temporal. O sea, es mercadería que está siendo publicada para la adjudicación por un tema de remata, ¿no? Perdón, de remate, por un tema de, se me fue el término. Subasta ahora se llama. Perdón, de subasta. ¿No? ¿No es cierto? ¿Quieres argumentar algo, Víctor? Sí, creo que eres más entendido en esto. Generalmente las mercancías incautadas por contrabando van a la SPCC, que se llama Supervisoría de Proceso por Contrabando Contravencional, que está en la Avenida Brasil. Si hablamos de Santa Cruz, obviamente cada regional tiene su supervisoría, donde se encargan obviamente de hacer las subastas. Hay subastas ecológicas, todo lo que entra de contrabando, y obviamente las aduanas interiores también dentro de sus almacenes. Si hablamos de depósitos, si hablamos de depósito temporal, estas mercancías también después de los 60 días pueden entrar en abandono, de hecho tácito, y esas mercancías también ya son susceptibles primero a que se adjudique el Ministerio de la Presidencia, y lo que sobra ya es subastada por la Aduana Nacional. Correcto. Entonces, ese tipo de mercadería no va a estar dentro de lo que es un depósito temporal ni un depósito transitorio. Ya pasó eso, ya pasó ese depósito temporal, ya pasó los 60 días de esa mercancía, y como dijo Víctor, abandono de hecho, abandono tácito, la cual va a ser adjudicada, y si no es adjudicada va a ser rematada y demás procedimientos que corresponden. Después tenemos los depósitos especiales. Son depósitos autorizados también por la Administración Aduanera para el almacenamiento de mercancías peligrosas por el plazo máximo de 60 días calendario. No nos olvidemos que, como mencionamos en un principio, hay tipos de mercancías en los cuales podemos aplicar distintos tipos de modalidades dentro de un despacho o dentro de un régimen de importación, como el que mencionamos, la modalidad de despacho inmediato. En este caso, estamos hablando de mercancías peligrosas. Entonces, cuando hablamos de un despacho inmediato, estamos hablando de un tipo de mercancía peligrosa de alguna u otra manera. Entonces, la persona o la empresa que vaya a realizar la importación de este tipo de mercancía es la más idónea para saber cómo la tiene que almacenar, ¿no es cierto? Cómo la tiene que cuidar, cómo la tiene que proteger, cómo tiene que ser su almacenamiento, si la tiene que apilar, no sé. O sea, todas las características que deba de tener en cuanto a almacenamiento la sabe esta empresa. Es por eso que existen estos tipos de depósitos especiales que son netamente para tipos de mercancías peligrosas o aquellas que tengan alguna radiación que pueda afectar. La modalidad de los depósitos señalados en los incisos A y C estarán bajo responsabilidad del concesionario de depósito aduanero. Continuamos.
Veamos lo que es la admisión temporal para la reexportación de mercancías en el mismo estado. Antes que continúes, Dante, ¿Sí? hay una consultita de Lady. ¿Pero? ¿Qué ¿Qué tipo de tipo de carga? cargas se consideran peligrosas? Hay un montón de cargas que se consideran peligrosas. Podríamos mencionar alguna mercancía que tenga una radiación, como mencionábamos hace rato, hay, o podríamos mencionar algunos reactivos químicos, son consideradas peligrosas, Explosivos. explosivos, los explosivos son mercancías consideradas peligrosas, hay algunos no sé, miren, ese tipo de mercancía es el que se me viene ahorita a la mente, que por lo general son los más usuales, los más usados o los que más se ven en este tipo de procedimientos, ¿no? Con seguridad que existen otros, con seguridad que sí, pero por ahí te podríamos mencionar esos los más usuales, los más usados en este caso. ¿Alguno más, Víctor, que se te venga a la mente? Generalmente, Lady, para que se pueda considerar mercancía peligrosa, obviamente esto de acuerdo a la mercancía, a la fábrica, a las características de las mercancías dentro de su envase y su embalaje, siempre viene con un etiquetado, ¿verdad? Y ese etiquetado puede mencionar que la mercancía es peligrosa, que es abrasiva, que tiene que venir de un costado a otro, ¿no? Entonces, dependiendo también la parte de embalaje y la producción de la mercancía para que podamos considerarla como peligrosa, pero las más comunes es las que hemos mencionado. Y que de una u otra manera sean, como mencionábamos en alguna diapositiva que vimos más atrás, que sean nocivas para la salud, ¿no? Que de una u otra manera afecten contra la salud de la población, digamos, ¿no? Entonces eso pueden ser mencionadas peligrosas. Entonces continuemos. La admisión temporal para la reexportación de mercancía en el mismo estado. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado de mercancía es el régimen aduanero que permite recibir en territorio aduanero nacional, con suspensión de pago de tributos aduaneros de importación, mercancías determinadas y destinadas a la reexportación dentro del plazo determinado por reglamento, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se haga de las mismas. La admisión temporal se efectuará con la presentación de la declaración de mercancía, debiendo previamente constituir una boleta de garantía bancaria o seguro de fianza que cubra el 100% de los tributos de importación suspendido ante la aduana nacional. Hace rato vimos lo contrario, ¿no es cierto? Que nosotros, la admisión de reimportación, enviábamos una mercadería al exterior, una maquinaria como lo mencionábamos, y la volvíamos a internar a nuestro país. Esto es al revés, ¿no es cierto? Entonces, pero para eso, para poder internar una mercancía a nuestro país por un tiempo temporal, por un tiempo limitado, tenemos que constituir una boleta de garantía a nombre de la aduana nacional. Esto en el caso de que si en el tiempo correspondiente para la admisión temporal, para la reexportación de mercancía, no la sacásemos a esa mercancía, la aduana nacional va a tomar esa boleta y se va a cobrar los tributos que correspondan por la internación de esa mercancía a nuestro territorio. Y ahí ya el importador va a tener que cambiar de régimen, ya no va a tener que ser un régimen de admisión temporal para la reexportación, sino va a tener que cambiar el régimen a importación al consumo general. Y va a tener que, como les digo, pagar los tributos que correspondan, que la aduana lo va a hacer mediante esa boleta de garantía bancaria o una fianza que cubra el total de los tributos que corresponden.
Las mercancías cuyo consignatario sea una entidad del sector público o una empresa donde el Estado tenga participación mayoritaria, podrá ser objeto de emisión temporal para reexportación en el mismo Estado con la presentación de la declaración de mercancía y la constitución de una boleta de garantía bancaria, seguro de fianza o garantía prendaria consistente en la misma mercancía que cubra ante la aduana nacional los tributos aduaneros de importación suspendidos. La admisión temporal de maquinaria y equipos de arrendamiento financiero u operativo con destino al sector productivo de bienes y servicios nacionales se efectuará previa presentación de garantía por el total de los tributos aduaneros. En cualquiera de los casos que vayamos a poder ver o a poder realizar, en el caso de que en algún momento lo vayan a hacer, cuando hablamos de admisión temporal para la reexportación, siempre tenemos que pensar en una boleta de garantía. ¿Por qué? Porque ese producto que vayamos a internar temporalmente, puede que en algún momento por X o Z motivo se quede en nuestro país, no cumpla con los requisitos establecidos de poder sacarlo en el término que corresponda, se va a quedar en nuestro país. ¿Eso qué significa? Que ya va a ser una importación, se va a nacionalizar en nuestro país, entonces esa persona tiene que pagar los tributos que corresponden. Para ello tiene que haber una boleta de garantía que la aduana va a realizar el cobro mediante ese documento. Antes del vencimiento del plazo concedido para la admisión temporal, el consignatario podrá optar por el cambio de régimen a importación para el consumo, es lo que estábamos mencionando. Puede que por ahí no llegue el caso de que no vaya a cumplir, sino que esta persona o esta empresa o este consignatario decida realizar la importación definitiva de ese producto, entonces puede cambiar de régimen. No es necesario que tenga que pasarle algo para que tenga que cambiar de régimen. Voluntariamente y de acuerdo a lo que vaya a suceder, por ahí él decidió comprar esa maquinaria, puede cambiar de régimen. El Dante, cambio, ¿sí? estamos a un minuto. Por favor, les pido el último break para que tomen algo y yo creo que con esto ya, con el siguiente ingreso ya concluimos esta presentación. Okay. Les rogaría, ¿Está por bien? favor, unos 2 minutitos para que tomen agua o estiren sus pies. Ya, vamos a Okay. intentar concluir completamente todo. ¿Ok? Se les agradece la paciencia. Volvemos a ingresar. Yo igual voy a tomar un poco de agua.